Al igual que hice el otro día con Benzema, Vinicius y el tema del no te la paso, hoy quiero hablar de Isco, de Marcelo, pero no tanto de la situación específica de los dos en el Real Madrid, que también, sino una vez más extrapolarlo a todo, ¿no? A todo el fútbol en general y por supuesto al Barça en particular, porque este tipo de situaciones tipo Isco, tipo Marcelo, han pasado y van a seguir pasando en todos los equipos y seguro que en el Barça en algún momento también pueden pasar. Eh, Vuelvo a insistir en lo que digo siempre respecto al Real Madrid, quienes tienen que encargarse de juzgar y opinar de su equipo, el rendimiento de jugadores, de entrenadores, de su presidente, etcétera, etcétera, son los madridistas. No voy a ser yo quienes les diga lo que tienen que hacer. Esto lo digo a modo de introducción y pues empiezo con el tema Isco, ¿no? Que como ya en parte comenté un poco en el vídeo anterior y comenté también en unos cuantos tweets, varios de vosotros me pedisteis, ¿no?, que hablara, como lo mencioné, pues vamos a ver, vuelvo al tema de que cuando se pierde siempre hay que buscar culpables y se busca casi siempre, pues si el entrenador no está en una posición de fuerza, si el entrenador no tiene mucho apoyo del entorno, el entrenador va a ser el primero al que van a machacar, como por ejemplo a Luis Enrique, o cuando Valverde empezó a perder el apoyo de la mayoría social barcelonista, pues Valverde, o bueno, ahora mismo a Zidane también ya le están apretando bastante, ¿no? De hecho, soy de la opinión de que si el Barça estuviera bien, si el Barça estuviera fuerte, desde luego creo que es muy probable que Zidane ya no fuera entrenador del Real Madrid. Pienso que simplemente ganándoles el Clásico y no fallando, por ejemplo, contra el Alavés, ya estaríamos por delante de ellos y tendrían muy poco a lo que agarrarse, teniendo en cuenta pues no solo la Champions y la Liga que están haciendo, sino también el rendimiento del equipo, porque a fin de cuentas, y no me estoy inventando esto ahora, sino que aquellos que seguís este canal con frecuencia, pues ya sabéis que siempre opino lo mismo. Para mí el resultado, claro que es lo más importante, en cuanto a lo que necesita el club, ganar, ¿no? Pero al mismo tiempo, para obtener ese resultado, lo más importante es lo que se hace, lo que estás proponiendo, la gestión, en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué fútbol estás ofreciendo? Y lo cierto es que la época Zidane en el Real Madrid desde siempre, pues ha sido una época de un fútbol, para mí, repito, los madridistas son los que se tienen que encargar de juzgar a su equipo, pero para mí, como barcelonista que soy, si a mí me traen esto al Barça, bueno, ya lo he demostrado con Valverde, si tengo aquí, bueno, vídeos y vídeos y vídeos donde me habéis llamado tóxico por ofrecer un juego igual o peor, aburrido, soporífero, pero resultadista, con Valverde, que yo he sido pues tremendamente crítico, ¿no? Esto es muy importante para el tema Isco y Marcelo, sobre todo para Isco, para Marcelo no tanto, creo que son casos diferentes, porque en el tema Isco para mí pasan dos cosas. La primera, falta de continuidad, pero desde el principio, o sea, desde que llegó al Real Madrid. Recordemos que en sus inicios no funcionaba, no funcionaba, e incluso empezaron con aquello de recriminarle que era del Barça, que si esto, que si lo otro, que si vaya bluff, tal. Pero luego sí que empezó a funcionar, empezó a ofrecer un mejor rendimiento y progresivamente pues se vio un Isco que convencía, ¿no?, al madridismo. Hubo en la etapa Zidane tuvo momentos de gran juego, sobre todo, que esta es la parte 2, sobre todo con el posicionamiento 4-3-1-2 o 4-4-2. Realmente yo creo que es más correcto denominarlo un 4-3-1-2 porque Isco tenía muchísima libertad, ¿no?, para moverse delante de la línea de 3 y por detrás de los dos, de Cristiano y Benzema, en una línea de 3 donde estaba con Modric, Casemiro y Toni Kroos. Y él pues lo hacía muy bien en esa función, que es la suya, es que realmente es un 10 clásico reconvertido. Bueno, esto que estamos viendo hoy mucho, ¿no?, en este tipo de centrocampistas, de creación, de distribución, con mucho talento, pero que al mismo tiempo siempre ha sido, en el caso de Isco, un jugador que le ha costado entre bastante y mucho trabajar defensivamente. Hubo una época ahí en ese 4-4-2 donde se esforzó mucho, donde trabajó mucho defensivamente, pero repito, es que siempre ha sido un futbolista como este tipo de jugadores, Dani Ceballos, James Rodríguez, el propio Toni Kroos, Xavi, Iniesta, todo este tipo de jugadores siempre desde el punto de vista defensivo, pues oye, han aportado lo que han podido, pero no son realmente futbolistas que destaquen por ese trabajo defensivo. Entonces,
¿Qué pasa? Que para mí, si le quitas continuidad al jugador, pierde confianza. Al perder confianza, continuamente está bajo la lupa, ¿no? Bajo la lupa, bajo la mirada bajo la mirada y la presión del entorno madridista o barcelonista o del equipo que sea. Y esto hace pues que su rendimiento no sea bueno, a lo que hay que añadir. O sea, por un lado, presión, es decir, desde el punto de vista psicológico, este hándicap, y desde el punto de vista táctico está el tema de que es que, vamos a ver, el Real Madrid, su fútbol, yo veo el partido de ayer, que lo alterné, estaba viendo los dos, ¿no? Es algo que suelo hacer con bastante frecuencia, dependiendo de cuál me vaya gustando más, menos, pues estaba viendo el partido del Milan contra el Verona y el partido de Madrid contra el Valencia. Y sobre todo en el periodo en el que el Valencia le empata el partido y va a más, ves que el Real Madrid, bueno, saca la pelota jugada desde atrás, con cierta calidad, cierta calma, cierto criterio, pero llega un momento en el que llega a zona interiores, abre a banda, centro, abre a banda, centro, abre a banda, centro, incluso hay espacio por dentro y dices, es que abren a banda, centro, o sea, es que es continuamente lo mismo. Y vamos a ver, yo no critico esto, oiga, usted haga lo que quiera, pero claro, si uno piensa... Yo pretendo sacar el máximo potencial a jugadores como Isco, como Hazard, como... Supongamos que Madrid tiene a Xavi Iniesta. Realmente tú no vas a poder sacar de Xavi Iniesta lo que ha sacado el Barça, porque las transiciones del Barça, la creación a través de la zona, toda la zona, o sea, todo el campo, desde la línea defensiva, centro del campo, arriba, o sea, toda esa transición ofensiva que se va haciendo superando líneas. Evidentemente, nosotros teníamos un trabajo de ocupar todo el campo, de darle amplitud, de jugar por dentro, de jugar por fuera, intentar generar esas superioridades a través de la calma, paciencia, de ese talento de esos jugadores que generaban superioridad posicional, gracias a su calidad táctica también, no solo técnica. Y en el caso de Isco, pues yo creo que se integraría muy bien en un Barça como aquel, o en un buen Manchester City de Guardiola, o en un equipo que juegue muy bien al fútbol. Pero si tú lo pones en este Real Madrid... Pues insisto, o sea, es que pierdes mucho protagonismo. ¿Qué quieres de Isco? Es que realmente, ya digo, y lo comentaba en uno de los tweets, vamos a ver, Isco es un jugador que, para mí es muy parecido a James Rodríguez, realmente. Y ya cuando ves que Zidane no cuenta con James, dices, ¿por qué va a contar con Isco realmente? Y contó con Isco en su momento, pues porque, bueno, se ve que estuvo más inspirado, se ve que lo hizo mejor, tal, pero realmente no consiguió hacer funcionar a James Rodríguez, no está consiguiendo hacer funcionar a Isco, a Dani Ceballos es que ni siquiera le ha dado oportunidad, Odegaard, lo poco que ha estado disponible, ni rastro, ni punto de comparación con el jugador de la Real Sociedad que hemos visto, o de cuando estuvo en la Eredivisie también exactamente lo mismo. Y ahora mismo en el Real Madrid pues da la sensación de eso, de que estos futbolistas pues no consiguen funcionar con Zidane. Que oye, qué respetable, a lo mejor pues no le sirven y prefiere otro tipo de perfiles, más como Casemiro, más como Fede Valverde, más, pues bueno, más completos, ¿no? De más trabajo defensivo, más llegada desde atrás, remate media distancia, en vez de tanto asociación, esconder el balón, giro sobre sí mismo, juego en corto, juego asociativo. Yo desde luego pienso que Isco, siendo un futbolista que hubiera tenido la participación que debería tener, es un auténtico jugadorazo. Pero en el Real Madrid pues nunca ha tenido esta participación activa. Los minutos lo dejan claro. En las últimas 2 temporadas ha jugado en Liga 1.100, menos de 1.200 minutos. Eso es poquísimo. O sea, es poquísimo para un jugador que pretendas tú que saque que alcance su máximo nivel. O sea, un jugador que no tiene continuidad es muy difícil, muy difícil. Y siempre lo he dicho con André Gómez, con tantísimos otros jugadores que te pueden gustar más o menos, que pueden ser peores o mejores jugadores, pero sobre todo, ¿qué jugador hay que sin tener continuidad consiga llegar a su máximo rendimiento? ¿Qué jugador hay? Y la respuesta es... pues o ninguno o prácticamente ninguno. Es muy difícil sin continuidad tener confianza y por tanto ofrecer tu mejor rendimiento. El caso de Marcelo, como digo, es diferente porque, bueno, yo a Marcelo siempre lo he considerado, y tengo aquí vídeos de hace 2 temporadas, lo he considerado un futbolista que bueno, es para mí la clave del Real Madrid. No voy a decir tan como Roberto Carlos, pero casi. Pero casi, o sea, un futbolista que estaba muy rápido atrás, que era solvente, que con el paso de las temporadas y de los años consiguió madurar tácticamente hasta convertirse en un futbolista seguro y fiable atrás.
Al mismo tiempo era tremendamente rápido, resistente, ¿no? O sea, era incisivo en ataque, en la presión alta también, un futbolista importantísimo, sacando la pelota jugada desde atrás. O sea, para mí, un jugador impresionante, impresionante. Pero sí que es cierto que desde, sobre todo, finales de 2017, principios de 2018, y aquí voy a ir a un último punto importante en el caso de los dos, de Marcelo y de Isco, pues empezó a bajar su rendimiento de manera brutal, hasta el día de que yo hoy lo veo y no lo reconozco. Es que no lo reconozco, o sea, es un jugador que casi no desborda, que tiene muy poca presencia ofensiva y que defensivamente aún encima pues es un jugador muy poco fiable, o sea, muy poco fiable. A mí me sorprende muchísimo el rendimiento de Marcelo, la bajada, ¿no?, de rendimiento que está teniendo. Como decía, en su caso también podemos decir, ¿no?, que sí, bueno, faltó continuidad tal, pero es que hubo un momento, con Zidane, yo creo que es que no se excusa. O sea, yo creo que Zidane sí ha apostado por él. Sí que le ha dado muchas oportunidades. Y es un jugador que aparte venía de una trayectoria de muchísimos minutos. Y sin embargo ha bajado mucho su rendimiento. Para mí son casos diferentes, el de Marcelo y el de Isco. Yo creo que el de Isco es mucho más por falta de continuidad y por falta de fútbol del Real Madrid, de un fútbol que se ajuste más a lo que necesita Isco para funcionar. Pero luego, como digo, creo que hay dos puntos también importantes para los dos. Porque casualmente Isco y Marcelo renovaron a finales de 2017, si no me equivoco. Finales de 2017 o principio de 2018. Y qué curioso que a partir de ahí empezó su bajada de rendimiento, ¿no? Empezó la bajada de rendimiento. Esto es un poco, pues, no sé, ofensivo, ¿no? Siquiera plantearlo, pero creo que en el fútbol, evidentemente, a ver, son futbolistas, pero no dejan de ser profesionales, no deja de ser su trabajo y al final yo creo que lo que más les importará es el dinero que ganan y asegurar su futuro, etcétera. Y cuando tú te ves ya con un contrato garantizado de un pastón y dices, bueno, tengo esta edad, acabo de renovar por 4 años y tal, por esta cantidad, bueno, pues yo me relajo un poco, un bastante o incluso un mucho. Y me da la sensación de que es posible que los dos se hayan relajado un bastante, ¿no? Un bastante, porque por ejemplo lo hemos visto en el caso de Gareth Bale e incluso es posible que lo veamos en el caso de Ousmane Dembélé en el Barça, que de hecho creo que la probabilidad existe y mucho, salvo que sean capaces de solucionarlo de forma inteligente la nueva junta directiva que entre en el Barça. Porque Ousmane Dembélé, qué casualidad también, ¿no? O sea, es un futbolista que llega en el verano de 2017, firma un contrato de 5 años hasta junio de 2022. Estas 3 primeras temporadas, muchas lesiones cuando no las había tenido. Tiene un contrato, bueno, el mejor contrato de lejísimos, ¿no? En el Rennes, pues hombre, ya ganaba dinero. En el Borussia Dortmund, más dinero todavía. Pero en el Barça, pues pasa a cobrar una cantidad que, sin ser evidentemente la de Messi, la de Griezmann o la de Coutinho, pues es una cantidad muy importante. Creo que son 9 millones netos para él, limpios, o sea, 9 millones sí o sí que se lleva cada temporada. Más luego lo que le pague pues la marca que le viste, etcétera, etcétera. Entonces, te ves en esa situación y piensas a largo plazo y si piensas de manera fría, dices, pues oye, mira, me queda de contrato hasta junio de 2022 y si lo hago bien, por ejemplo, ahora, si Dembélé lo hiciera bien a partir de ahora y no tuviera lesiones y sumara goles, asistencias, etcétera, tiene la situación perfecta porque o bien el Barça se ve obligado a pagarle lo mismo o más, o se va del Barça gratis en junio de 2022 y le tienen que pagar una prima de fichaje más un sueldo altísimo allá donde vaya. Entonces, el pastón se lo gana sí o sí. Sí o sí, o sea, 5 años, rendimiento del mínimo esfuerzo y sin embargo lo estás haciendo de forma inteligente porque te ganas un pastón. Esto no lo hacen solo Dembélé, Bale u otros jugadores, evidentemente, ya digo, lo harán todos. Todos o muchos, no digo todos no, muchos jugadores, seguramente pues, como ya he comentado muchas veces, hay que diferenciar y yo creo que es muy importante llenar un equipo de jugadores apasionados por el fútbol, que no... Claro que entiendo que se quieran forrar, evidentemente, lo entiendo completamente, pero hombre, lo suyo es que tengas pasión por el fútbol y que juegues cada año aplicándote al máximo en los entrenamientos, en el día a día, que seas futbolista a las 24 horas. Esto es muy importante. Y hay futbolistas pues, que no lo son las 24 horas.
Y yo no sé si Isco y Marcelo forman parte de ese somos futbolistas las 24 horas. Marcelo ha demostrado durante mucho tiempo que sí, lo ha sido. Y ha llegado un momento en el que tenía una edad, que lo han renovado y, oye, Isco, pues renovó y también bajó su rendimiento. Yo no sé. En todo caso, el rendimiento de Isco, insisto, nunca fue para mí tan bueno como creo que podría ser. Para mí Isco es un jugador tremendamente desaprovechado porque el Isco del Málaga con Pellegrini era un auténtico escándalo, porque el Isco que hemos visto, por ejemplo, con la selección de España era un jugador, yo no voy a decir, yo no lo voy a comparar con Iniesta, pero desde luego a nivel potencial, talento, calidad, ese tío regularmente ofreciendo ese nivel, una auténtica pasada, cómo esconde el balón, cómo filtra pases, la buena visión de juego que tiene, una auténtica pasada. Una pena, pues que el Barça no lo fichara en su momento. Una pena que no lo ficháramos en su momento porque tendríamos un jugador que yo creo que hubiéramos aprovechado bastante más que el Real Madrid, pero bueno, esta es mi opinión, ya digo, yo no pretendo criticar con esto al Madrid, repito que quienes tienen que valorarlo son los madridistas, pero vuelvo a esos casos que comento siempre con el Barça, de no dar confianza, de no dar continuidad y por tanto perjudicar la confianza, esto perjudica el nivel competitivo de los jugadores, al mismo tiempo si haces las cosas mal en cuanto a los contratos pero claro, luego te salen ahí, no, mira, con Florentino esto nunca nos pasaría. Pues bueno, esas renovaciones que hizo, yo creo que a partir de las renovaciones han bajado bastante, sobre todo Marcelo, ha bajado mucho el rendimiento, en el caso de Isco también, pero insisto, para mí Isco tiene bastante más excusa que Marcelo. En el caso de Marcelo, bueno, la excusa de Marcelo, por decir, vamos a ver, excusa quizás no es la palabra, digamos, la defensa que tiene Marcelo es que ha estado muchos años rindiendo un nivel espectacular. Para mí siendo el líder, de hecho, de ese equipo junto con Cristiano Ronaldo. Yo al menos lo he visto así. Yo creo que es un jugador infravaloradísimo que ahora mismo pues está a un nivel, si antes estaba un 10, yo ahora mismo lo veo un 4 y creo que hasta estoy siendo generoso, no doy crédito con el nivel que veo. Está perdido, desordenado, fuera de posición, en ataque a veces aporta, ¿no? Una asistencia y tal, pero mucho menos, con mucha menos regularidad y defensivamente pues le cuesta volver en el repliegue, no está bien colocado, pérdida de concentración, bueno, en fin. Esta es mi opinión, yo lo veo así, os animo a que la caja de comentarios os ofrezcáis la vuestra y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.